tema de hoy es un tema que ocupa una sola palabra, y la palabra es garantizado. Aquí nuestros hermanos nos colocan el código para aquellos que deseen tener el bosquejo escrito de esta mañana. Usted lo descarga para poder estar retroalimentándose en el transcurso de la semana. Garantizado. La garantía de un producto es un tiempo determinado en el que los fabricantes de dicho producto aseguran que el mismo no va a fallar. Esto es algo que todos nosotros conocemos, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque a veces una empresa nos ha dado una garantía respecto a un producto y cuando necesitamos cobrar la garantía, no nos dan la garantía. Pero la garantía es esto: usted va y compra una bicicleta y la empresa le dice, esta bicicleta tiene 2 años de garantía. ¿Qué significa eso? Eso significa que durante esos 2 años ese producto no se le va a descomponer, no se le va a arruinar. Los empresarios, los dueños del producto están dando su palabra. Están diciendo, durante este tiempo de garantía el producto no se le debe arruinar. Y en el caso de que se le arruinara, venga y se lo vamos a arreglar, o hasta se lo podemos cambiar. Porque la garantía es entonces la palabra, es el compromiso que los fabricantes hacen respecto a la calidad de sus productos. Ninguna empresa va a garantizar un producto en el que no confía. A veces, hermanos, nada más como una cosa imaginaria, digo yo, porque no tengo otra idea para decirlo. Una cosa imaginaria, cuando uno va a comprar un repuesto usado, por ejemplo, un motor, una caja de velocidades, le dice el vendedor, le dice, y tiene 24 horas de garantía. Yo dice, ¿para qué sirven 24 horas de garantía? Lo que me está diciendo es probable que en 2 días ya se le arruine, porque seguramente este vendedor tampoco puede poner su confianza en ese producto que está vendiendo. Pero quien pone confianza, quien tiene confianza en lo que está vendiendo, dice, se lo garantizo, no le va a fallar. Y esa garantía, ese compromiso de garantía de los fabricantes respecto a los productos, hace que los clientes, o sea nosotros, compremos productos con toda la confianza. Es decir, uno va y elige el producto por el que le están dando garantía. ¿Por qué? Porque al menos si me dicen en 2 años de garantía, me están diciendo, en 2 años usted no se tiene que preocupar por ese producto que se le va a arruinar, que se le va a descomponer. Al menos en 2 años no tendré preocupación. Así que la garantía es importante para tener tranquilidad. Bueno, toda esta introducción mercadológica, no le voy a hacer propaganda a ninguna empresa, no se preocupe. Toda esta introducción para decir lo siguiente: si nosotros somos capaces de creer la garantía que una empresa nos da respecto a un producto, escúcheme por favor, ¿cómo no vamos a creer la garantía de que Dios nos da que Él cumple sus promesas? Amén. Trato de decirlo de una manera distinta. Nosotros le creemos a un hombre, le creemos a una empresa que probablemente en algún momento hasta nos puede fallar. Nos ha tocado, sí o no. Nos dicen, esto tiene garantía, y cuando se va a reclamar la garantía resulta que empiezan con un montón de cosas para finalmente no cumplirla. Aún así creemos en esa garantía. ¿Cómo no vamos a creer en la garantía de que lo que Dios ha dicho, Él lo cumplirá? Amén. De ahí el tema de esta mañana, garantizado. ¿Cómo no creerle al Señor? Él nos ha garantizado el cumplimiento de todas sus promesas. Su palabra está garantizada. Y mire cómo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20. Todas las promesas
que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Me puede ayudar a leerlo? ¿Me puede ayudar a leerlo? Que salga en la grabación, hermanos, así que tiene que ser con injundia, porque esta palabra necesitamos creerla. ¿Cómo dice la Biblia? 1, 2, 3. Para la gloria de Dios. Todas las promesas, por favor, note lo categórico, note lo determinante de esta frase. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Este es un rotundo sí. Es un rotundo sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. La primera parte de este versículo que hemos leído nos muestra justamente eso de la garantía de la que estaba mencionando. Tenemos la garantía de que Dios cumple sus promesas, de que Dios cumple su palabra. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra y las promesas del Señor está garantizada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Escúchenme. Cuando decimos tenemos garantía de que Dios cumple su palabra, no es una cosa en el aire, no es algo que estamos imaginando, tampoco es un anhelo, mucho menos es un deseo. No. Garantía es un hecho. Y el hecho es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo digo de esta manera: si el Padre, mis hermanos, fue capaz de dar la vida de su Hijo sin pecado y sin mancha para que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí, créame que el Padre hará lo necesario para cumplir sus promesas para nosotros. Es decir, ya el Señor nos ha dado la muestra más grande y más extraordinaria de que Él cumple sus palabras. Porque cuando nosotros hemos empeñado nuestra palabra, pero el empeño de esa palabra luego recapacitamos y nos damos cuenta que tendrá un alto costo para nosotros cumplir esa palabra. Algunos quizás hasta nos arrepentimos, intentamos negociar, intentamos arreglar para no cumplir finalmente lo que dijimos. Sin embargo, al Padre no le costó cumplir su palabra. Él dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, insisto, para morir por usted, para morir por mí, para darnos salvación, para darnos vida eterna. ¿Cómo no cumplirá el Señor todas sus promesas entonces en nosotros? Por eso es que Pablo en este pasaje nos dice: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Cuando nos falte fe para creer la promesa de Dios, miremos la cruz. No, si Dios hizo eso por mí, Dios va a hacer esto también. Si Dios hizo eso en la cruz, Dios también va a hacer esto por mí. Es decir, cuando Dios me promete ser mi sanador, ser mi proveedor, ser mi ayudador, ser mi guía, ser mi fortaleza, todas esas promesas, hermanos, y todas las que hemos leído en la palabra del Señor, para saber que Dios habrá de cumplir cada una de esas promesas, es suficiente con ver a la cruz, porque en la cruz veremos que Dios cumple su palabra. Ver el sacrificio de Jesús es la más grande y extraordinaria muestra del amor de Dios para todos nosotros. ¿Cómo no cumplirá? Es que debo seguir insistiendo en inquietar nuestro corazón en esta mañana. ¿Cómo no cumplirá Dios sus promesas? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros, mis hermanos, nos atrevemos a dudar de que si Dios lo va a hacer? Si solo con ver a la cruz tenemos la garantía, Él lo va a hacer, porque Él cumple sus promesas. Todas las promesas de Dios, todas las promesas son sí en Cristo.
Y le muestro dos razones importantes por las que podemos confiar en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Número uno, porque Jesús es la verdad absoluta. Escúcheme, yo sé que vivimos en un tiempo, hermanos, en el que el relativismo se ha metido hasta entre nosotros los creyentes. Hay creyentes diciendo, bueno, es que mire, la verdad es solo aquello que yo creo que es, o la verdad depende desde el punto de vista desde donde se mire. Eso es relativismo. El relativismo nos ha enseñado de que yo puedo creer una cosa, yo puedo decir, este mueblecito es de color café, pero ¿y si allá el hermano Henry lo ve de color negro? Entonces depende de la verdad desde donde lo estemos viendo. Y si aparece otro hermano y dice, es de color blanco, entonces depende de qué tengamos en los ojos. Pero Cristo es la verdad y Él no está negociando. La verdad es lo que Jesús dice que es. Y por eso podemos confiar en Él, porque Él no va a mentir. Eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, este texto está hablando de salvación, pero nos sirve para el ejemplo que ahora estamos dando aquí. Jesús está diciendo, por cierto, en este texto, hoy la gente puede decir, no, pero yo creo que sí voy a ir al cielo porque yo me porto bien, yo no fumo, no tengo vicio, no le pego a mi mujer, yo todo tranquilo. Señor, usted puede seguir haciendo todas las buenas obras que quiera, pero finalmente aquí dice una sola verdad: que al Padre se llega por medio de Cristo. Y si no recibimos a Cristo, no podemos llegar al Padre. Simple, esa es la verdad. Esa es la verdad que debe existir en el corazón. Por eso es que todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. ¿Por qué? Porque Él no miente, porque Él es la verdad absoluta. A nuestro alrededor pueden haber conclusiones, pueden haber historias que buscan decirnos quiénes somos, que buscan decirnos qué tenemos, que buscan decirnos lo que podemos o no podemos hacer. Pero escúcheme por favor, iglesia, la verdad, la única verdad que importa es lo que Cristo dice, porque Él es la verdad absoluta. Amén. Mire, verdad absoluta. El Señor dice en Mateo capítulo 6 versículo 25: no se preocupen, no se preocupen. Cuando tengan necesidades y escasez, no se preocupen. Y hace una comparación y dice, vean a las aves del cielo. ¿Cuándo hemos visto a un ave desnutrida? La única ave desnutrida es quizá la que tenemos encerrada en una jaula en la casa y se nos olvida darle de comer. Pero le aseguro que a las aves del cielo, que a las aves del campo, el Padre les da suficiente alimento todos los días. ¿Sabe qué más dice Cristo? Miren a las flores del campo, miren los lirios del campo. Y compara, ni Salomón con toda su riqueza, dice el Señor Jesús. Y permítame decirle, quiero, para dar a entender este ejemplo, diré lo siguiente: Salomón, en el tiempo del rey Salomón, la plata, ese metal, iba a decir mineral, ese metal, la plata, era tan común, que los patojos hacían sus balones para jugar fútbol de plata. Esa es exageración mía. Lo que quiero decir es de que la plata se encontraba como las piedras en la calle. Y escuchen, el Señor dice, ni Salomón con toda su riqueza pudo vestirse tan espléndidamente como un lirio del campo. Y el Señor termina diciendo, no se preocupen, porque yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Verdad absoluta.
Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nos preocupamos? Allá no pudimos responder tan plácidamente, ¿no? ¿Por qué nos preocupamos? Verdad absoluta. Eso es lo que debe importar. Lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y si Dios dice que Él tiene cuidado de mí, y hasta nos pregunta en ese pasaje, ¿acaso no valen ustedes más que los pájaros del campo, del cielo? ¿No valen más que unas flores que por la mañana están extendiéndose, abren allí sus pétalos, pero a la noche están muriendo? ¿Acaso no valen más ustedes, iglesia? ¿Acaso no valemos más que los pajarillos del cielo y que unas flores del campo? Claro que valemos más, tanto que nuestro Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y eso nos da la garantía de que todas sus promesas son sí en Cristo, porque Él es la verdad absoluta. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que pasará. A nuestro alrededor habrán voces que nos van a decir: no, eso no es así, eso no puede ser así, ahí no lo vas a lograr, de ahí no vas a salir. Pero la verdad es lo que Cristo dice de mí. Todas las promesas son sí en Cristo. Número 2, porque Él no cambia. Mire cómo dice Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estuvo allá en el paraíso, en la creación, y su palabra creó todas las cosas. Él estuvo con Moisés abriendo el mar rojo. Él estuvo con el pueblo de Israel e hizo también que su calzado no se desgastara, que su ropa no se desgastara. Él estuvo allá en la multiplicación de los panes y de los peces. Él alimentó a más de 5,000 en una sola oración. Él estuvo allí, y ese que estuvo allí está aquí con nosotros ahora. Él no cambia. Y como no cambia, tenemos la seguridad que en Él todas sus promesas son sí. Nuestro Señor Jesucristo, Él no es una persona de incertidumbre, no es cambiante. Él no es como muchos de nosotros, de que no, mira, sí, yo sé que te dije eso ayer, pero hoy no amanecí de buenas, así que hoy no me hables. Él no es para hacer negocios como algunos de nosotros. No, fíjate que sí, ayer te lo ofrecí en ese precio, pero ya me salió una mejor oferta, así que ya no te lo vendo, se lo voy a dar al que me pague más. No, Jesucristo no cambia. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Él no es cambiante. Él no está negociando ninguna componenda, ningún beneficio. Él no es ambiguo. Él es certero. Él es sí o no. Sé que el relativismo nos ha dado la idea ahora de que sí, pero es que todo depende, porque debemos ver en toda imagen hay una escala de grises. No hay escala de grises. Él es sí o no. Amén. Me preocupa que no digan amén a eso. Él es sí o no. Él no es ambiguo como nosotros. ¿Sabe que mi hijo menor, él sabe cuando yo soy ambiguo? Porque me dice: papi, invítame a esto o cómprame esto. Y mi respuesta es: voy a ver. Y él sabe que voy a ver significa no. Pero es que uno dice, es que para no decir no de una vez, sí. Pero Cristo no es así. Él es sí o no. Él ha dicho: yo soy tu proveedor, yo te sostengo, en mi mano derecha te sostengo. Él es sí o no. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador.
Él es sí o no. Él no cambia. Amén. Es simple, hermanos. Es una cosa poderosa, extraordinaria. Es una verdad que debe sacudir al universo y que debe sacudir nuestra vida también. El Señor nuestro Dios no cambia. Iglesia, escúcheme. El Señor nuestro Dios no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Sé que nosotros tenemos un problema con nuestra estructura del tiempo, porque lo medimos en nuestro reloj, porque decimos: uy, Señor, pero ya te tardaste mucho, pero ya esperé bastante. Pero permítame asegurarle, el tiempo del Señor siempre será mejor que el nuestro, así como sus caminos son más altos que los nuestros. Sé decirle que Él no llegará tarde, Él llegará justo a tiempo. Él no tiene problema, porque cuando Sara se imaginó que ya nunca iba a poder tener hijos, se aparece el ángel y le da la promesa a Abraham y le dice: por este tiempo, dentro de un año tendrás un hijo. Y allá estaba la mujer de Abraham escondida, oyendo las conversaciones. Así que eso de que las mujeres escuchen las conversaciones, no, ahí dejémoslo. Ahí estaba Sara, oyendo, y se ríe. Y se dice a ella misma: ¿cómo voy a quedar embarazada si hace años que ya ni siquiera mi regla tengo? Pero en un año, por aquel tiempo, estaba Sara amamantando a su hijo Isaac. Porque para Dios el tiempo no es problema, porque para Dios nuestra edad no es el problema. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá, porque Él no cambia. Él no cambia. No desesperemos, hermanos, no nos angustiemos, porque cada promesa que Dios ha hecho es sí en Cristo, y Él no cambia. Él lo cumplirá. Ninguna promesa queda fuera. Bien dice aquí el texto: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y como Él es el mismo, Él no cambia. La garantía de sus promesas no tiene ningún límite de tiempo. Bendito sea el Señor por eso. Él cumplirá lo que ha dicho. Pero esto es la primera parte del versículo. Dice el texto completo que hemos leído en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Eso es garantizado, y ya lo establecimos aquí. ¿Por qué es garantizado? Porque Jesús es la verdad absoluta, porque Jesucristo no cambia. Así que podemos confiar que Él cumplirá sus promesas. Pero este versículo incluye también una segunda parte, una que trata con nosotros, porque dice: así que por medio de Cristo, como diciendo, como el Señor cumple sus promesas, como el Señor garantiza el cumplimiento de sus promesas, ahora nosotros, por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Aquí, mis hermanos, en esta segunda parte, se trata de nuestra respuesta a las promesas de Dios. ¿Cómo respondemos a las promesas de Dios? Volviendo al ejemplo de Mateo capítulo 6:25. Cuando el Señor nos dice: no se preocupen, porque yo tengo cuidado de ustedes. ¿Cómo respondemos a esa promesa? Y el apóstol Pablo dice: respondemos amén, para la gloria de Dios. El término amén significa literalmente así es. Nada más que como cuesta más decir así es, decimos amén. Por eso, cuando escuchamos, especialmente nosotros los pentecostales, cuando escuchamos una predicación,
Cuando lo que están predicando cabe en nuestro corazón, llega a nuestra vida, es algo que hemos estado necesitando escuchar de la palabra del Señor, nuestra reacción inmediata tiene que ser decir amén a esa palabra que estamos recibiendo. No debemos nunca, hermanos, en los cultos mantenernos callados. Cuando usted vaya quizá en la calle y escuche a Dios a través de un cántico, a través de una prédica, a través de un sonido, diga amén, responda con fe a esa palabra que Dios está dando a su vida. Pero siempre hay un pero, hermanos, que me gusta en la Biblia. Pero hay algo más de ese amén. Hay algo más. Y para hablar de ese algo más, quiero citar un ejemplo, ya que inicié hablando de empresas. Hay una empresa de carros que vende carros, que para hacer ver la calidad, para hacer notar la calidad de su vehículo, sacó un anuncio que decía: no lo uses, maltrátalo. Hermanos, daban ganas de tener dinero e ir a comprar un par de esos carros. Porque ¿quién de nosotros no ha tenido esa gana de maltratarlo? En cambio, algunos tenemos un carro donde cuando vamos y llegamos a un túmulo nos detenemos y les decimos: bueno, señores, se bajan todos, los espero del otro lado del túmulo. No lo uses, maltrátalo, decía este anuncio. Y con el anuncio la empresa quería mostrar la calidad de aquel carro, la calidad que significaba que era un vehículo todoterreno. Pero este es el asunto, aquí es donde quiero citar respecto al amén. Pero para descubrir la calidad de aquel vehículo que nos estaban diciendo, no solo lo maneje, sino que maltrátelo. Para descubrir la calidad de la que me estaban diciendo, se necesitaba una cosa. Ayúdeme, ¿qué se necesitaba? Ir y maltratarlo. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo iba a probar que lo que me estaban diciendo era la verdad? El texto dice, recuerde: así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Respondemos al decir amén. Y gloria a Dios, mis hermanos. Sé que algunos de nosotros somos un poco callados, pero gloria a Dios por aquellos que tenemos la libertad de decir en el culto respecto a la palabra, de decir amén, recibo esa palabra. Pero resulta, y este es el pero, que también decimos amén cuando obedecemos esa palabra, cuando caminamos en esa palabra, cuando vivimos en esa palabra. El amén, el decir amén con nuestra boca, es solo el inicio, es solo la primera parte. El resto implica levantarnos y caminar en esa palabra. Escuche esto, por favor, póngalo en sus redes sociales. Las promesas de Dios no son solo para admirarlas, son para usarlas. Las promesas de Dios no solo son para admirarlas. Bendito sea mi Señor cuando veo sus promesas. Cuando veo su promesa: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Bendito mi Señor, pero ahora me falta creer. Pero ahora me falta obedecer. Pero ahora me falta caminar en esa promesa. Las promesas del Señor están garantizadas por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y esas promesas están esperando que un hombre, que una mujer no solo diga amén, sino que después de que ha dicho amén, ese amén se convierta en una acción. Es justo lo que pasó en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 6. Leamos lo que dice: estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes.
Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa la red para pescar. Respondiendo Simón le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Permítame asegurarle que Pedro era un tipo experto en la pesca. Vale solo mencionar aquí que aquellos de ustedes que nacieron cerca de un río, de un lago o del mar, mínimo saben nadar. Mínimo. Saben pescar. Saben a dónde ir. Cuánto más Pedro y todos sus amigos pescadores que vivían del negocio de la pesca. Ese era su trabajo de toda la vida. Y habían tenido una mala noche en la que, a pesar de sus esfuerzos, no lograron pescar nada. Tanto que, frustrados, a la mañana estaban ya limpiando sus redes para guardarlas y esperar a que llegara la noche siguiente para intentar volver a pescar. Pero en ese momento aparece Cristo y el Señor les dice: vayan mar adentro y echen la red. Y Pedro inevitablemente saca lo que había en su corazón y le dice: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada, mas en tu nombre echaremos la red. ¿Sabe dónde estuvo el amén de Pedro? El amén de Pedro fue cuando le dijo Jesús: boga mar adentro. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Ir mar adentro. Ese fue el amén. Pero ¿dónde Pedro convirtió su amén en una acción? Cuando, a pesar de su queja, cuando, a pesar de ir en contra de lo que él quería, Jesús le dice: echa la red. Y entonces él dice: en tu nombre echaré la red. Pedro no se quedó solo con el amén de la boca. Él no se quedó solo con el amén de los labios. Él llevó su amén a la acción. Él vivió, él caminó en ese amén. Porque el cumplimiento de las promesas de Dios está garantizado. ¿Sabe cómo veo esto, hermano? La mayoría de adolescentes son así. Así que los mencionaré a ellos y haré honor a ellos. Como cuando hay adolescentes en la casa y mamá o papá les dice: anda a traer las tortillas. Y el patojo dice: ahorita voy. ¿Qué significa ese ahorita? ¿Sabe que hay gente en otros países que no entienden el ahorita guatemalteco? Porque nosotros para todo es ahorita. Ahorita llego. Ahorita voy, dice el adolescente. Y probablemente la mamá, el papá regresen en 1 hora. Y le dice: ¿y las tortillas? Ahorita voy, le dice. Y muchos de nosotros, para creer las promesas de Dios, nos parecemos a esos adolescentes. Porque Dios nos dice: ahí están mis promesas para ti. Y nosotros respondemos: ahorita voy. Decimos amén aquí, pero no decimos amén para levantarnos e ir por la promesa de Dios. Jesús, en medio de la tormenta en la noche, iba caminando sobre el agua, y allá estaba Pedro con los discípulos en la barca, asustados. Pero Pedro ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dice: hey Pedro, soy yo, ven. Paso seguido, Pedro sale de la barca,
¿Por qué Pedro salió de la barca y pudo caminar sobre el agua, hermano? ¿Por qué Pedro salió de la barca y pudo caminar sobre el agua? ¿Por qué Pedro salió de la barca y pudo caminar sobre el agua? ¿Por qué Pedro salió de la barca y pudo caminar sobre el agua? Porque Jesús le dijo: sí, soy yo, ven. Ven, no importó el agua, no importó la tormenta, no importaron las olas, importó que el Señor había dicho: ven, porque todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Y no importa la tormenta, no importan las olas, no importa la oscuridad, lo que Él ha dicho lo cumplirá. Pero Dios está esperando que haya un hombre, que haya una mujer que esta mañana pueda decir: yo te creo, Señor. Y no solo voy a decir amén con mis palabras, no solo voy a decir amén con mi boca, sino que voy a salir de la barca y voy a ir a donde tú digas que yo vaya. Esté de pie conmigo.